Muchas gracias, Ramón, por la presentación. Gracias, Gabriel, por la invitación. Gracias, José Ignacio, por las palabras que he escuchado y poder quedarte aquí. Y en nombre de estos saludos a todos ustedes, gracias no solo por celebrar este foro, sino por lo que están haciendo por España. Yo soy un convencido defensor del turismo. Creo que el turismo de España es el mejor del mundo. Y creo que los poderes públicos lo que tenemos que hacer es apoyarlo, o por lo menos no atacarlo. Por tanto, nuestro compromiso país y también compromiso del partido que no solo ha gobernado España 15 años, que gobierna 6 autonomías, 2.800 ayuntamientos, que gobierna la Unión Europea, sino que, según dicen los indicadores demoscópicos, está llamado a gobernar dentro de 2 años la cuarta economía del euro. Queremos reivindicar el modelo turístico español, que ha sido un modelo de éxito, que además ha sido replicado en muchos países europeos, americanos, y que sobre todo ha recibido el mejor aval, que es el récord de turistas en el último ejercicio previo a la pandemia, con 80 millones de turistas extranjeros en nuestro país. Pero también tengo que decir que hay un ranking que nos llena de orgullo, y es que somos el primer país del mundo en competitividad turística, lo cual engloba también otros índices como seguridad ciudadana, como sistema de salud, como interconexiones, como transporte de alta velocidad, etc. Y como saben ustedes, en el ejercicio previo a la pandemia fuimos el segundo país del mundo en recepción de turistas, solo por detrás de Francia, y el primero en gasto de turista exterior, superando a Estados Unidos por primera vez. Eso es un sector que además ha supuesto hasta un 13% del Producto Interior Bruto, si no contamos con los sectores que se nutren también de aquellos que vienen a nuestro país, como puede ser la hostelería, como puede ser la gastronomía, como puede ser el comercio minorista, como puede ser el transporte, la movilidad, la cultura y el ocio. Si sumáramos todo, estaríamos hablando de casi un tercio de la riqueza nacional que depende de ustedes, de los trabajadores y de los empresarios del sector turístico, que ni son precarios, ni son estacionales, ni son de bajo valor añadido, sino que son fundamentales para el empleo y, por tanto, para la recaudación y, por tanto, para el sostenimiento del crecimiento económico y del estado del bienestar en España. ¿Cuál es nuestra receta una vez que este tsunami de la pandemia ha impactado, sobre todo en su sector, llevándolo del 13% al 5% del PIB en el año 20 y a 7,5% en el último ejercicio? La recuperación a la que hacía referencia Ramón, yo también, la verdad es que estoy desolado de no haber podido convencer al presidente del gobierno de llegar a un pacto de reconstrucción como el que le ofrecí durante toda la pandemia, desde marzo hasta julio, pero en julio ya presencialmente en el Palacio de la Moncloa, cuando le llevé nuestro plan de reconstrucción una vez que los fondos europeos se habían aprobado, por cierto, liderados por compañeras del Partido Popular como fueron Ursula von der Leyen y Angela Merkel, presidenta de turno de la Unión Europea en ese momento. Nosotros lo que planteábamos era un plan de reconstrucción en base a reformas estructurales y a un plan de choque a corto plazo en las industrias más afectadas por el COVID, muy en especial, por supuesto, al turismo. Esas peticiones yo creo que siguen en vigor, quitando a lo mejor lo del corredor verde o lo de las PCRs en el aeropuerto, el incremento de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en los aeropuertos, bueno, eso sí que lo mantendríamos, pero lo que era una rebaja fiscal directa, incluso con carencia en el pago de impuestos a las empresas más afectadas, lo que era un aplazamiento de la devolución de los créditos ICO, lo que era una ampliación de los ERTES. La mitad de los ERTES en vigor, 50.000 personas, siguen vinculadas al sector turístico, sobre todo las agencias de viaje. Lo que era el hacer una campaña internacional de promoción de España como destino turístico seguro. Y sobre todo, lo que era una petición de un PERTE para el sector turístico específico, que no tenga que estar pendiente de los pequeños proyectos ni de saber a qué ventanilla tiene que ir para pedirlo, era algo que sigue en vigor y que seguimos reclamando. Y la bajada de impuestos, una bajada de impuestos que por supuesto suprimiera las ecotasas en las autonomías donde las hubiera contra el turismo, pero que también rebajara las tasas aeroportuarias y que también tuviera facilidades fiscales para las empresas más afectadas por el turismo. Si comparamos lo que han sido ayudas directas en otros países, como el caso de Alemania, estaríamos llegando al 7% del PIB. En España no hemos llegado al 3%, incluyendo ayudas directas y ayudas avaladas, lo cual creo que da una buena muestra, sobre todo si tenemos en cuenta
que el sector turístico, a diferencia de otros sectores que con la recuperación del consumo y la demanda interna ha podido compensar en cierta medida la caída de ventas, el sector turístico, como la hostelería, evidentemente no compensa lo que ya no ha sido posible hacer. Este año se ha recuperado, sí, pero solo a 20 millones de turistas extranjeros. Quiero mandar un mensaje de optimismo. Si estamos todos juntos, si hacemos este plan de choque, yo creo que en la primavera y el verano el turismo español se va a recuperar, porque España es un destino inigualable en patrimonio natural, en patrimonio histórico, en calidad de las instalaciones hoteleras, en calidad de la gastronomía y también de los servicios públicos. Por tanto, plan de choque urgente, imprescindible. La segunda cuestión era más a medio plazo. Cuando yo estuve en Moncloa con el presidente del gobierno, lo que le planteé es un plan de reconstrucción a cambio, si se puede decir a cambio, que no era una petición del Partido Popular, sino que hubiera sido bueno para todos los españoles, de una agencia independiente para gestionar los fondos europeos. Hay una ingente cantidad de dinero, hasta 140.000 millones de euros, 70.000 en transferencias directas, que si no se gestionan de forma eficaz, transparente y con rendición de cuentas, puede tender al clientelismo, desde luego a la ineficacia e incluso a prácticas no ejemplares. Por tanto, esta agencia, basada en la Comisión Pisarides de Grecia, en la Comisión Colau de Italia o en la Comisión Bayrou de Francia, la planteábamos como algo imprescindible, con presencia de empresas, de representantes de los trabajadores, de autoridades locales, autonómicas y, por supuesto, del arco parlamentario, que es quien tiene que controlar unas ayudas que no son a los gobiernos, sino que son a los ciudadanos europeos, muy en particular los países que peor han gestionado la pandemia, con más afectación socioeconómica, como es el caso de España, el peor del mundo. Recordemos que la pandemia es global, el virus no atiende a fronteras, pero sí atiende a la mala gestión sanitaria, económica y empresarial, me refiero de ayuda a las empresas, como lamentablemente ha pasado en nuestro país. Por tanto, esa agencia era creo que una buena idea, creo que hubiera ayudado a la eficacia de la gestión de los fondos, porque las cifras han sido francamente lamentables. La única cifra oficial que tenemos, que es la de la IREF, al cierre del ejercicio pasado, se han ejecutado 108 millones de euros de 24.000 presupuestados desde enero del año 2021, con un además recordatorio, que a diferencia de lo que va a pasar en el 2022, ese presupuesto de los fondos europeos se podía haber gastado directamente sin la condicionalidad que se fue negociando a lo largo de los meses del ejercicio pasado. Dice el gobierno que son más de los 108 y que ha transferido 11.000 millones de euros a las autonomías, pero saben ustedes que las autonomías dicen, oiga, estos proyectos no los pedí, no he sido consultado, por tanto, y además no está ejecutado, es un dinero transferido. Las últimas fechas del año también se transfirieron para cursos de formación a los sindicatos de la patronal. Creo que no es una buena idea por el track record que tiene España en esa partida presupuestaria europea. Acaba de salir la sentencia de los ERES. Pero esa ineficacia, que ya es absolutamente incuestionable y que ustedes sufren porque no ha llegado el dinero real a las empresas españolas, es lo que pretendíamos aliviar con esa concesión de los fondos a través de un compliance o de una rendición de cuentas objetiva y transversal. ¿A cambio de qué planteábamos esta ejecución de los fondos europeos compartida por el arco parlamentario? De hacer las reformas estructurales juntos. Mi ofrecimiento en junio del 20 al presidente del gobierno fue: no hay que depender de socios radicales como Podemos, como Esquerra, como Bildu, para hacer las reformas que necesita España. Ante la previsión de que el presidente del Partido Popular y el presidente del Partido Socialista no se pudieran poner de acuerdo en las reformas en una reunión, lo que planteé es que fueran las reformas que pedía la Unión Europea en las recomendaciones específicas del semestre del año 19. Algo objetivo, a lo que además estamos recomendados y, en cuanto han traído los fondos, casi sujetos. Esas recomendaciones, saben ustedes que son más exigentes que las del 20 y hacían referencia a cosas que hoy ha dicho Gabriel aquí. Reducción de la disparidad entre autonomías en la educación, cuánto afecta el bilingüismo en nuestros archipiélagos, en la competitividad turística, en la formación. Hablaba de la reducción de la disparidad en los mercados, es decir, ahondar en la unidad de mercado. Ayer volvían a recomendarlo en el ECOFIN. Sin embargo, es justo lo contrario de lo que se está haciendo. Hoy, en el Consejo de Ministros, llega una reforma de la Ley de Vivienda que, además de atentar contra la propiedad privada y la libertad empresarial o individual, disgrega esta competencia en las autonomías. Hablaba de la reducción del déficit público. Ayer Olaf Scholz,
reclamaba lo que venimos reclamando nosotros, que es volver a la responsabilidad en las cuentas públicas, porque sólo así podremos mantener la solidaridad entre Estados y también entre generaciones, entre sectores y entre rentas aquí en España. Hablaba de la reducción